La abuela, Peter Hartling, de cómo Carly fue a parar a casa de la abuela. Dice la gente que a los 77 años ya se es viejo. La abuela no. La abuela ha dicho siempre, y lo suelen decir muchos viejos, que uno es tan joven como se siente. Y la abuela se sentía bastante joven. Decía también la abuela que por fuera era vieja y por dentro era una muchacha. Los que la conocían bien se lo creían. La abuela no sentía mucho dinero. A veces se quejaba de su escasa pensión y de su difunto marido, que no había sido precisamente una lumbrera, pero prefería reír que quejarse, y sabía arreglársela. Su piso de Múnich era pequeño y casi tan viejo como ella. El sofá se veía abajo con frecuencia cuando el peso de las visitas era excesivo. Solo la estufa de fuel oil era nueva y la abuela no acababa de apañárselas con ella. Tenía miedo de que saliera las dos volando por los aires cualquier día. Cuando la estufa empezaba a borborear y a hacer glu glu, la abuela le hablaba como si fuera un burro testarudo. A la abuela le gustaba hablar consigo misma y con las cosas que le rodeaban. Los que no le conocían bien tenían que acostumbrarse, incluso en medio de una conversación, empezando a veces a hablar consigo misma, y cuando el otro la miraba sorprendido, la abuela meneaba simplemente la cabeza como diciéndole que no se refería a él. A la abuela todos la llamaban abuela, los vecinos, el panadero de la esquina, los chicos del patio, que de vez en cuando se burlaban de ella, pero que en realidad la querían, y hasta le subían a veces la bolsa de la compra al 5.º piso, porque en la casa en que vivía la abuela no había ascensor. No somos príncipes, solía decir la abuela cuando se le acababa el resuello en el 3.er piso y tenía que tomarse un pequeño descanso. Frau Erna Vittel ponía en letras de adorno en la puerta del piso. Su hijo le preguntó una vez por lo de Frau delante de su nombre. ¿Tú es que eres tonto?, le había respondido la abuela. Así que, ¿cómo quiero que me llamen? Después de la muerte de Otto, la gente podría creer que soy una vieja solterona, y eso es lo que no soy. El hijo de la abuela tenía otro hijo de él, y de la abuela trata esta historia. Se llama Karl Ernst, o se llamaba, mejor dicho, porque desde un principio le llamaron Carly. Carly creció en una pequeña ciudad cerca de Düsseldorf. Su padre trabajaba en la oficina de una fábrica. Era él el que calculaba lo que iban a cobrar los otros. Así explicaba Carly la profesión de su padre. A veces el padre de Carly, los viernes por la tarde, casi siempre se iba a la taberna. Volvía borracho a casa y le entraba la lloradera. La madre de Carly se quejaba. Ya vuelve a estar esta calamidad, con las dichosas lamentaciones del fin de semana. Carly no lo comprendía. Su padre era una persona más bien alegre, y Carly se entendía bien con él, mejor que con su madre, que siempre protestaba de lo mucho que ensuciaban los dos y de lo mucho que tenía que limpiar, y se pasaba el día limpiando. Pues esto no es normal, decía el padre de Carly. Los padres de Carly murieron en un accidente de automóvil cuando Carly tenía 5 años. Había salido con unos conocidos, ellos no tenían coche y a Carly le habían dejado en casa de la vecina. Allí se acudió también el policía, y le dijo a la mujer: han muerto los dos. Al principio Carly no lo comprendió. Carly tardó mucho tiempo en poder imaginarse que no iba a volver a ver a sus padres, que se habían ido para siempre. No es posible, solía decir. La vecina lo metió en cama y un médico le puso un supositorio. A Carly le entró la risa. Ahora vas a poder dormir primero, tienes que dormir, hombrecito, le dijo el médico. A Carly lo del hombrecito le pareció idiota y el médico medio tonto. Aquellos días todo el mundo le parecía medio tonto, porque no paraban de acariciarle la cabeza o de abrazarlo, porque se portaban todos de forma muy distinta. La abuela no, llegó la abuela, también debía haber llorado, y empezó enseguida a mandar. Hay que seguir de alguna forma, hay que seguir. Y ante un montón de tías y tíos desconocidos, en presencia de Carly, decidió: a Carly me lo llevo yo, Carly se queda conmigo. Uno de los tíos dijo: a tu edad, Erna. La abuela al oírlo se echó a reír y le gritó: ¿es que lo quieres tú? Déjate de tontería entonces. Carly había visto pocas veces a la abuela, pero siempre le había gustado. La abuela hablaba un poco más alto de lo acostumbrado, decía palabras que no siempre eran decentes, y trataba a su hijo como si fuera de la edad de Carly. A la madre de Carly la llamaba Llorona,
y al padre a veces flojeras. A Carly lo llamaba Carly, nunca hombrecito, jovenzuelo y monada. Le tomaba en serio. A Carly le sorprendió deprisa que se liquidaba un piso y lo deprisa que el piso liquidado se vaciaba. La abuela repartió los muebles. Todo eso es lo que necesito, dijo. Al final a Carly le quedó una maleta con sus cosas y nada más. Y con la maleta que arrastraba la abuela, salió de la ciudad en la que había vivido con sus padres, a casa de la abuela a Múnich. Ahora soy yo la que tengo al chico. Estoy loca, una vieja y un niño, que hasta dentro de 12 o 13 años, como mínimo, no podrá valerse por sí mismo. He de cumplir los 100 por culpa de Carly. Si no lo hago yo, ¿quién de los parientes lo hubiera recogido? Al final lo hubiera metido en un orfanato. Y eso no puede ser, eso no. Seguro que va a echar de menos a sus padres durante mucho tiempo, sobre todo a su padre, pero eso son también habladurías. Hay niños que tienen padres y ni se enteran de que los tienen. Voy a procurar olvidarme de que soy vieja. Carly y yo más los arreglaremos. La abuela es diferente. Carly se acostumbra rápidamente a la abuela, aunque el piso le siga pareciendo raro, pero al fin y al cabo la abuela hace ya muchos años que tiene todos esos muebles y no va a comprar otro nuevo solo por él. Carly tiene un cuarto casi para él solo. Durante el día la abuela lo utiliza para coser y Carly por la noche tiene que ir recogiendo agujas para no pincharse los pies. En muchas cosas la abuela es diferente. Una de las primeras noches Carly, que no podía dormir, entró en el cuarto de baño, que está junto a la habitación, y encontró un vaso de agua con los dientes de la abuela. Carly se pegó un susto terrible y no se atrevió a tocarlo por miedo a que se le cerraran. Por la mañana le preguntó: ¿desde cuándo se sacan los dientes de la boca? Yo no puedo. La abuela se lo explicó. Es que estos no son mis dientes, Carly. Los míos se han ido cayendo solos. Los he perdido. Igual que tus dientes de leche. Lo que pasa es que la tercera vez que ya no crecen, se los hace a una. ¿Tienes que lavártelos también?, preguntó Carly. La abuela no quiso seguir hablando de la dentadura postiza. Todo eso no es tan importante, Carly. En casa del abuelo el día transcurría de una forma distinta. La abuela se levantaba todavía más temprano que el padre de Carly, aunque no tuviera que ir a la oficina. Le explicó el porqué. Me duele todo el cuerpo, Carly. Es la gota, ¿sabes? Carly era incapaz de imaginárselo. ¿Una gota de qué? La gota es una enfermedad que se coge de viejo, dijo la abuela. A las 6 de la mañana la abuela andaba ya metiendo ruido por el cuarto de al lado y despertaba a Carly, pero Carly no tenía ganas de levantarse tan temprano y se tapaba la cabeza con la manta y se ponía a pensar en sus padres. Lo hizo durante mucho tiempo, 3 meses casi, hasta que se fue a la escuela y tuvo amigos. El desayuno era a las 7. La abuela tenía una taza 3 veces mayor que la de Carly. Era el tazón del café. Lo llenaba hasta el borde y sorbía. A Carly su madre le había prohibido. No sorbas, abuela, decía Carly. La abuela lo miraba asustada. Dejaba el tazón en la mesa y le preguntaba: Oye, ¿son esa forma de hablar conmigo? Mi madre decía siempre que no sorbiera, y tú sorbes. A partir de entonces, la abuela se esforzó por no sorber. Tan difícil le resultaba que al desayunar se había solo la mitad del tazón y luego, cuando Carly jugaba en el otro cuarto, sorbía el resto. La abuela había decidido no volver a llevarlo al parvulario antes de que fuera a la escuela. Estos 6 meses es mejor que nos acostumbremos el uno al otro, Carly. A Carly al principio le pareció una tontería, luego se alegró. Los días con la abuela eran más movidos y siempre pasaban cosas. Por la mañana repartían volantes que le llegaban a la abuela de cualquier fábrica. Decían que en el Astoria exponían lavadoras y que hacían regalos, o que para el café lo mejor era el filtro, paso a paso. No es que me paguen muy bien, decía la abuela, pero así me muevo. Por nada del mundo me compraría yo esos chismes que venden. Tú no tienes idea de lo tonta que es la gente, Carly. Fuera donde fuera siempre había gente que la conocía, y ella entonces echaba y parrafafiaba. A Carly le resultaba aburrido, pero como solían darle caramelos, aguantaba y le decía a la abuela: me parece estupendo que repartas.
Después iban de compras. A la abuela en las tiendas del barrio le tenían. No había quien le diera gato por liebre. La abuela decía: si yo me lo tengo que pensar 3 veces antes de gastarme una perra, tendré derecho también a darme otras 3 vueltas, como mínimo, a lo que me voy a comprar con ella, ¿no? Carly la ayudaba y los tenderos se enfadaban. Uno le dijo a Carly que dejara de una vez de tocar los pepinos con las manos sucias. Y la abuela le gritó: lo que faltaba es que los lava usted tan a menudo como Carly se lava las manos. La abuela tenía mucha gracia y eso le encantaba a Carly. Era una mujer que no admitía réplicas, ni le tenía miedo a nadie. Era más bien la gente la que le tenía miedo a ella. Cuando la abuela fruncía el ceño, el tendedero se ponía siempre la mar de amable. La abuela no paraba de inventarse cosas. Al panadero, por ejemplo, le decía cada 2 por 3: oiga usted, ¿es que envía los panecillos a que adelgacen? Cada vez los encuentro más pequeños y más caros. Y la gente no sabía qué contestarle. Carly se fue dando cuenta de que la abuela era más pobre que sus padres. Cuando me paguen tu pensión de orfandad, lo pasaremos un poco mejor, Carly. Pero los señores funcionarios van despacio y no piensan en nosotros, le decía la abuela. Carly le preguntó que quiénes eran los señores funcionarios. Gente sentada detrás de enormes escritorios, pasando eternamente papeles y más papeles de un lado a otro. De ellos depende que les den dinero a uno o no le den. Carly se admiraba de que hubiera gente tan poderosa. Carly a veces deseaba ser igual de poderoso para regalarle a la abuela un montón de dinero. La abuela cocinaba más deprisa que la madre de Carly. En la cocina lo único que se hace es perder tiempo, decía. Después de la comida, la abuela se sentaba a coser a máquina y dejaba a Carly bajar al patio. Allí al principio Carly no conocía a nadie. Los niños se burlaban de él, decían que hablaba como un extranjero, como un turco casi. Yo no soy ningún turco, decía Carly. Los primeros días los otros niños no se lo creían. Cuando se lo contó a la abuela dijo: ¿por qué no le has contado que eres un turco de la cuenca del Ruf? Dios mío, los niños son ya tan imbéciles como los padres. Creen que un turco ha de ser mala persona que por el mero hecho de ser turco. Al cabo de algún tiempo a Carly le dejaron jugar con ellos y poco después pegó por primera vez con Ralph, que tenía 7 años y era el único que mandaba. No le ganó, pero se pegó tan bien que Ralph no le guardó el menor rencor. Ralph tenía un pequeño defecto físico. Hablaba mal como entre dientes y en vez de decir sabes, decía Chávez. Al principio a Carly le daba risa y se lo contó a la abuela. No está bien que te rías de Ralph, dijo la abuela. Casi todos tenemos algún defecto. Yo no, dijo Carly. Tú sí, dijo la abuela. Tú también, porque te crees que no tienes ninguno. Eso también es un defecto. ¿Y tú?, preguntó Carly. Yo tengo incluso un terrible, dijo misteriosamente la abuela. Algún día te lo enseñaré. Unos días después la abuela salió descalza del cuarto de baño y le señaló el pie derecho. Mira, Carly, el meñique se me ha pegado al del lado. Es uno de mis defectos, ¿sabes? ¿Tienes todavía más?, preguntó Carly. ¿Te crees tú que los vas a ver todos de una vez?, le dijo la abuela. Con la abuela por las noches era todo también muy distinto. En casa de Carly su madre lo bañaba y a veces cuando se retrasaban llegaba el padre, se duchaban juntos y la bañera era una fiesta. La primera noche la abuela le dio la toalla y le dijo: anda y lávate. Y Carly, que estaba todavía hecho un lío, se echó a llorar y la abuela también. Carly al verla así dejó de llorar y se lavó él solito. A partir de entonces lo hicieron siempre igual. La abuela se sentaba al borde de la bañera y miraba cómo Carly se lavaba. Se te puede ver crecer, le decía la abuela. La abuela lo secaba, le gustaba hacerlo. La abuela frotaba terriblemente a Carly hasta dejarle el cuerpo colocado como un cangrejo y le decía: ¿verdad que sienta bien, Carly? Había otra cosa todavía muy distinta a la de casa. La abuela, cuando se lavaba, se encerraba en el cuarto de baño. Le tenía miedo por lo visto. Al cabo de algún tiempo Carly se lo preguntó. Tonterías, Carly, dijo la abuela. Lo que pasa es que no es nada agradable ser viejo. Tú lo que tienes es vergüenza de que te vea, dijo Carly. Tienes razón, Carly, dijo la abuela. A Carly no le parecía bien
pero no consiguió convencerla de que dejara abierta la puerta del cuarto de baño. Tú eres Carly, yo la abuela. Tú eres pequeño y yo soy vieja. Esa es la única diferencia. Carly se ha dado cuenta enseguida de que aquí no es como en su casa. Eso de la educación moderna, cielos. ¿Tendrá que salir yo ahora desnuda del baño solo porque tus padres le tuvieron acostumbrado a esto? Carly no sabe el aspecto que tienen los viejos y además me da vergüenza. Ahí sí que no paso. Yo soy de otra época, entonces no sé, era como diría yo, tan desvergonzado. No, desvergonzado no, es tampoco la palabra exacta. Hoy en día lo que pasa es que no les toca ya sentir vergüenza y está bien que así sea, pero yo no puedo cambiar a estas alturas. Carly tiene que comprenderlo. Con la abuela en el negociado. A los 4 meses largos de estar Carly con la abuela y una vez que lo tuvo inscrito en la escuela, la abuela agarró un berrinche. Todas las mañanas miraba en el buzón, esperando que le llegase por fin la noticia del negociado. Pero el negociado no le enviaba nada y la abuela se ponía cada vez más furiosa. «Nos dan golpe», gritó un buen día. «Vengan a comer papeles y a hurgarse las narices con el lápiz». Funcionarios tenían que ser. Carly no conseguía imaginarse a la abuela de oficinista, pero sabía muy bien de qué se trataba. Su tutor, el jefe de su padre, había solicitado que se hiciera a la abuela cuidadora, es decir, una especie de madre adoptiva de Carly, cosa claro que la abuela no podía ser en absoluto, a lo sumo abuela adoptiva, y abuela de Carly lo había sido toda la vida, de modo que resultaba también una tontería, para el negociado no, así que la solicitud seguía su curso legal. Como suele decirse, más que seguir su curso legal, lo que hacía en realidad era arrastrarse por los despachos. La abuela necesitaba el permiso para que le concedieran el subsidio de orfandad de Carly, y eso para ella era importante, porque la abuela al fin y al cabo era pobre, y Carly, según decía ella, se le estaba comiendo viva. La abuela entonces decidió invertir cerca del negociado. Cuando hablaba del negociado, la abuela se expresaba mejor, siempre con mucha prosopopeya. «Tienes que acompañarme, Carly», le dijo la abuela. «Han de verme. Tú eres la prueba, Carly, el cuerpo del delito». La abuela se puso su mejor vestido y a Carly no paraba de acariciarlo. Carly se enfadó. Antes de salir de casa se comió unos copos de avena para fastidiar y volvió a ensuciarse. «Siempre me tienes que llevar la contraria». La abuela estaba de mal humor. Fueron en tranvía. La abuela guardaba silencio. Más que guardar silencio, lo que hacía era ir hablando bajito, consigo misma, necesitando frases que se había aprendido de memoria para soltarlas en el negociado. A Carly no le hacía ni caso. En el negociado, el portero les envió al despacho número 17. Esperaron media hora sentados en un banco de madera y sin hablar tampoco cuando por fin le sacó el turno un señor ya mayor y de aspecto muy serio, acomodado tras un enorme escritorio, les dijo: «No, compete al 22». Volvieron a esperar delante del 22. Carly se dio cuenta de que la abuela se estaba hartando y de que apenas iba a haber forma de contenerla. De un momento a otro empezaría a dar gritos. El hombre que le recibió en el 22 era bastante joven todavía, aunque ya peinase algunas canas. Tal vez fuera culpa de mucha gente por la que le tocaba preocuparse. El hombre miró a Carly y le dijo como si fuera el párroco: «Vaya, vaya, así que aquí tenemos al pobrecito». A Carly le entraron ganas de sacarle la lengua. Luego pensó que para ayudar a la abuela quizás fuera mejor hacerse de verdad el pobrecito, y puso la cara muy triste. La abuela se sentó de golpe y borrazo en la única silla que había delante del escritorio y dijo: «Venga, hombre, no se deshaga usted en lamentaciones, muévase». A Carly le dio la impresión de que el hombre iba a iniciar la huida de un momento a otro, pero se quedó. Le tocaba quedarse en su oficio. Le preguntó el nombre a la abuela, buscó en un armario y sacó un expediente bastante gordo, y de tantas cosas como se habían escrito ya sobre Carly y la abuela. En el negociado eran famosos. Tampoco parecía que le sirviera de nada. El hombre se sentó muy digno detrás del escritorio, humedeció el dedo y se puso a hojear papeles, meneando a veces la cabeza y asintiendo de cuando en cuando. Al final dijo: «Es un asunto complejo». Carly no sabía lo que significaba. «¿Qué es complejo?». En lugar del hombre le respondió la abuela: «Yo es que no lo sé tampoco.
Su caso no tiene nada de sencillo, explicó el funcionario. No se trata de una simple cuidadora, sino que usted, además, es pariente del muchacho, su abuela, para ser más exacto. No me diga, exclamó la abuela. Conmigo, deje usted de ironías, le dijo el hombre. Para mí son tantas cosas bastante serias, le dijo la abuela. ¿Cuándo van a darle entonces la pensión al niño? ¿No se puede usted pasar sin ella?, le preguntó el hombre. La abuela se levantó, echó a un lado la silla de un golpe y dijo: Haga el favor, hombre, sabe usted perfectamente lo que cobro de pensión. Está de ahí en los papeles, y sabe usted también lo que se traga al día un chaval. Así los calcetines y pantalones que rompen y todo lo que hace falta. ¿Se cree usted que soy millonaria? ¿Tengo yo cara de fábrica? A Carly, entre tanto, el negociado le parecía estupendo. Yo como muchísimo de verdad, dijo la abuela, tiene razón. Y lo de los pantalones es verdad también. Ahí lo tiene, dijo la abuela. El hombre se echó a reír. Trataré de acelerar los trámites de cara a la resolución del expediente, dijo. El funcionario se expresaba realmente con mucho empaque. Acelere, pues hombre, acelere, le dijo la abuela. Ella, le preguntó el hombre. La abuela se levantó, echó a un lado la silla de un golpe y dijo: Haga el favor, hombre, sabe usted perfectamente lo que cobro de pensión. Está ahí en los papeles. ¿Y sabe usted también lo que se traga al día un chaval así? Los calcetines y pantalones que rompe y todo lo que hace falta. ¿Se cree usted que soy millonaria? ¿Tengo yo cara de fábrica? A Carly, entre tanto, el negociado le parecía estupendo. Yo como muchísimo, de verdad, dijo. La abuela tiene razón, y lo de los pantalones es verdad también. Ahí lo tiene, dijo la abuela. El hombre se echó a reír. Trataré de acelerar los trámites de cara a la resolución del expediente, dijo. El funcionario se expresaba realmente con mucho empaque. Acelere, hombre, acelere, le dijo la abuela. De lo contrario, vuelve a tenerme usted por aquí la semana que viene. Se lo juro. El hombre volvió a reírse. Sentía un placer, dijo, aunque voy a hacer todo lo posible para que la cosa se arregle. El funcionario se despidió de los dos con un apretón de manos. Tan pronto como estuvieron en el pasillo, la abuela pegó un saltito, un brinco tan solo porque no era ya capaz de saltar de verdad, y dijo: Lo hacemos estupendamente, Carly. Tenemos que seguir así. Somos capaces de ablandarle el corazón a cualquier funcionario. Carly estaba de acuerdo. No puedo imaginarme tener que volver a unir y vivir sin Carly. El chico me cansa, que duda cabe, me agota y por la noche acabo reventada. Tal vez sea cuestión de costumbre y al fin y al cabo también se va haciendo mayor. A menudo me recuerda a su padre y entonces pienso que vuelvo a tener un hijo mío. Soy demasiado vieja, su madre sería mucho mejor para él. Es raro que me inquiete todavía pensar en ella. En realidad no estaba mal y era una buena madre. Lo único que pasa es que lo hacía todo de forma diferente a la mía. No se preocupaba tanto del niño. Decía siempre que tenían que aprender temprano a arreglárselas solo. Eso sí, pero hoy que hay que ayudarles de vez en cuando. Así decía que lo hacía ella también. A mí me parecía que no nos entendíamos, es cierto. Me crispaba los nervios y yo a ella seguro que también. Ahora a veces pienso que fue una lástima haberme peleado tanto con ella. Cuando la abuela se pone a contar cosas. Carly no comprende que la abuela hable siempre de otros tiempos. A la abuela no le interesa gran cosa lo que le pasó ayer mismo, pero de las cosas que le ocurrieron hace 30 o 40 años sigue acordándose perfectamente. Todavía se acuerda de la primera vez que fue en tren, de cuando se casó con el abuelo, del traje que llevaba en la boda y de lo que comieron. A Carly le da lo mismo. La abuela dice siempre: todo ayuda, Carly. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Esa es la diferencia entre Carly y la abuela. A Carly le interesa solo lo que pasa ese mismo día, lo que acaba de decidir con sus amigos, lo que ha hecho y lo que pronto hará. A la abuela no le parece importante todo eso, y menos todavía cuando le toca enfadarse por culpa de ello. La abuela prefiere enfadarse por aquellas cosas de las que se acuerda todavía la mar de bien. ¿Te acuerdas, Carly, de cuando el abuelo fue a parar debajo del tranvía y faltó bien poco para que se nos quedara sin piernas?
Yo es que no consigo olvidarme de cómo lo trajeron al pobre, lleno de sangre a casa, y él todavía dijo, no, no es nada. Y yo pensaba que el hombre se me desangraba entre las manos. Son cosas que quedan grabadas. Y la abuela, no obstante, hace tiempo ya que las ha superado. Lo que pasa es que sus recuerdos le siguen pareciendo excepcionales. Cuando ve en la televisión una película interesante dice, todo eso es inventado, a mí que no me engañen. ¿Te acuerdas, Carly, de cuando nos bombardearon la casa? Luego sigue una historia de que Carly ha oído contar ya multitud de veces, con infinidad de variantes. Tu padre acababa de entrar de aprendiz cuando empezó lo de los bombardeos. Puede incluso que fuera todavía a la escuela, poco antes de terminar la guerra mundial. Esos locos lo llamaron a filas, a los servicios auxiliares de aviación, y les tocó derribar bombarderos. A los niños como esos los metían en las baterías antiaéreas. Me parece fenómeno, la interrumpió Carly. ¿Fenómeno? ¿A ti te parece fenómeno? Porque vosotros pasáis el día corriendo con las pistolas y jugando a las guerras. Yo te aseguro, Carly, que en una guerra de verdad tampoco le gusta a los niños. Lo pasan muy mal. Piensa en esos pobres vietnamitas. Bueno, ¿dónde estaba? En lo de papá, dijo Carly. Ah, eso. Pues tu padre estaba todavía en casa y cuando empezó ese terrible bombardeo nos refugiamos todos en el sótano. Las bombas se oían cada vez más cerca. Yo me quedé tiesa de miedo y lo cogí en brazos. Poco después se puso a temblar la tierra. El techo del sótano se caía a pedazos. Alguien dijo que tenía que haber sido en nuestra casa y allí fue. La casa se mantenía aún en pie, o casi por las bombas habían arrancado un trozo del tejado. En nuestro piso nos quedó nada sano, ni un cristal en las ventanas. Dormimos en casa de unos parientes y al día siguiente empezamos a arreglar la casa. En las ventanas pusimos cartones en vez de cristales. Carly no la escuchaba, demasiado atento, porque ya conocía la misma historia. Carly pensaba en cosas muy distintas, en cómo explicarle, por ejemplo, a la abuela que no tenía nada de particular que fuera a jugar al patio de al lado, porque con los niños de allí se entendía mucho mejor. La abuela no le dejaba. De verme por la ventana, Carly, le decía, ya está bien de independencias. Yo quiero que te la sepas arreglar sin mí. ¿Qué quieres decir sin mí? Quiere decir que no siempre he de llevarte pegado a las faldas, pero que tengo que cuidar de ti. Y la abuela se ponía a contar enseguida otra historia de la de hace mucho tiempo, cuando no circulaban casi autos y habían todavía aviones de 4 alas, los biplanos, aquellos que tanto entusiasmaban a la abuela. No podían caerse, Carly, no había forma. Se les rompía un ala y les quedaban las otras 3. Cuando Carly se lo contó a un amigo mayor que él, el amigo se echó a reír y dijo que daba lo mismo las alas que tuviera un avión y que un cohete era mucho más rápido. No tenía ninguna. Carly informó a la abuela y la abuela se quedó horrorizada. Los cohetes solo sirven para matar gente, dijo. Total que Carly y la abuela nunca acababan de entenderse. La abuela prefería hablar de una época que Carly no conocía y que debía haber sido también bastante rara. Este chico tiene que saber cómo eran las cosas antes, cuando yo era joven, por ejemplo, y no me llamaba todavía Erna Beatle, como Erna Baumeister, mi nombre de soltera, porque le resultaban aburridas estas historias. Solo atiende cuando le hablo de la guerra y entonces quiere saber con todo detalle si disparar y si hubo muertos. Eso de la guerra tiene que estar metido muy adentro de los niños y es atroz. Hoy cuando me acordé de cómo conocí a Otto y del hipo que me entró de susto, me duró horas enteras. A Carly solo se le ocurre decirme, ya me lo has contado, abuela. Y yo sé muy bien que no se lo he contado todavía, tal vez haya pasado entre tanto demasiado tiempo. La abuela hace justicia y Carly se avergüenza de ella.
Carly tuvo un lío con Ralph. Se pegaron. Ralph tiró a Carly de los pantalones hasta que le hizo un señor 7 y se los dejó por las rodillas. La abuela oyó jaleo en el patio. Ese día la abuela había bajado y subido 2 veces las escaleras hasta el 5.º piso y ya estaba bien. La pelea del patio, sin embargo, la intranquilizó. Bajó y vio el desgarrón de los pantalones rotos y preguntó: ¿quién ha sido? ¿Quién le ha roto a Carly los mejores pantalones que tiene? A Carly le dijo: te tengo dicho y repetido que cuando bajes a jugar te pongas los pantalones viejos. Luego volvió a preguntar: ¿quién ha sido? Algunos niños habían escapado corriendo y los que quedaban, incluido Ralph, lo decían ni pío. Carly tampoco. ¿Es que he de tirarnos de las orejas de uno en uno?, dijo la abuela. Uno de los niños dijo: no tiene usted derecho a hacernos esto, la castigarán. Antes sí que se podía y yo hago lo que me dé la gana, dijo la abuela. Eso no está bien, abuela, dijo Carly. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana, no puedes pegarle a un niño ajeno. La abuela furiosa avanzó paso a paso hacia los niños, que se quedaron inmóviles mirándola. ¿Sois uno de ustedes los cobardes?, les dijo la abuela. Carly defendió a sus amigos. No son ningunos cobardes, dijo. Los pantalones se me han roto jugando. Encima miente, dijo la abuela. Primero cobarde y después mentiroso. ¡Qué vergüenza! Carly se dio cuenta de que era ahora cuando la abuela empezaba a ponerse de verdad furiosa. Trató de calmarla. Tampoco es tan grave de lo que me pasó en los pantalones. Me los coses y quedan nuevos, dijo. Para jugar me pondré siempre los otros, seguro. Déjate de tonterías, dijo la abuela. Aquí lo que hay que hacer es justicia. Carly no comprendía lo que quería decir la abuela con eso de hacer justicia. Los otros niños tampoco lo entendieron. ¿Qué quieres entonces?, preguntó Carly. Quiero saber quién fue, dijo la abuela. ¿Y luego?, preguntó Carly. Luego le diré que hizo mal y a su madre que te compre otros pantalones. No puede ser, dijo Carly. Es la justicia, dijo la abuela. ¿Y si los pantalones son caros?, preguntó Ralph. ¿Entonces que has sido tú el que los has roto?, dijo la abuela. A Carly le entró mucho miedo y le aseguró a la abuela que Ralph no había sido. La abuela volvió a ponerse furiosa. Tomó del brazo a Ralph, que quería alargarse, y empezó a sacudirlo. Carly le gritó: no le hagas nada, abuela, por la justicia. Os dará a todos de palos, gritó la abuela. Carly se sintió triste y avergonzado. Por la tarde se lo dijo a la abuela: lo del patio no estuvo bien, abuela. Entonces cósete tú mismo los pantalones, dijo la abuela. Carly se daba perfecta cuenta de que a la abuela no le importaban tan solo los pantalones. Por otra parte, ¿cómo había que hacer para ayudarla? Yo de educación moderna y esas modas no entiendo. Tampoco quiero hacer nada mal. Que se vayan al diablo todos. No me gusta que Carly se junte con los chicos más sucios, los más alborotadores y los más malos, lo peorcito del barrio. No es que a nosotros nos sobre el dinero, lo que pasa es que a mí me daría vergüenza ir así de desastrado. Carly piensa de otra forma. Dice que es que no tienen nada y que la abuela es lo más importante. Y eso tampoco se les puede echar en cara a esos chicos. Quizás tenga razón Carly, el sabiondo, con la abuela de vacaciones. Carly ya lleva 3 años con la abuela y 2 de escuela. Tiene ahora un montón de amigos y no es capaz de imaginarse que las cosas en otros tiempos fueran muy distintas. A veces le preguntan si les va bien, siempre con la abuela. Carly no entiende cómo podría irle de otra forma. De vez en cuando se arma algún circo, pero por regla general la encuentra estupenda. Tampoco se queja como las demás viejas, que vienen los sábados a tomar café y a charlar un tanto. Las otras empiezan ya a gemir apenas llegan a la puerta del piso. La una que se siente pinchazos en la pierna, la segunda que le da el hipo después de las comidas y la tercera que si el marido, cada vez que se asoman las viejas, Carly se larga y a la abuela le parece lo más natural. La abuela se ha acostumbrado también a que Carly escoja él mismo sus amistades y ya no trata de convencerlo como al principio. Cuando Carly cumplió los 8 años,
La abuela le regaló unos pantalones nuevos y esa fue la sorpresa, unas vacaciones juntos. La abuela, según decía, no había ido de vacaciones desde hacía 30 años largos y en las últimas de las que se acordaba, en Tengensi, a orillas del lago, no había parado de llover. Tengensi no estaba lejos de Múnich, pero para la abuela, que no tiene mentalidad de automovilista, resulta ya muy lejos. Carly, al que la abuela le había hablado unas cuantas veces de sus últimas vacaciones, temía que le tocara volver a Tengensi. Ya Tengensi había ido ya de excursión con la escuela. A Carly le parecía además que no estaba lo suficientemente lejos para hacer unas vacaciones, de verdad. Otros chicos de la escuela le hablaban de España, de Italia, de Holanda o del mar Báltico. Y él entonces, por consejo de la abuela, les decía: nosotros hemos veraneado en el balcón. Como no estaba acostumbrado a las vacaciones, tampoco le hacían falta. Esa gente va a España a seguir peleándose, le dijo la abuela, y regresan mucho peor de lo que se fueron. Carly no estaba muy de acuerdo, pero en todo lo que decía la abuela había siempre algo de cierto, y en eso también ya se lo había contado a su amigo Eberhard. Veraneamos en España, en la costa. Al principio estuvo bien, pero luego se armó la gorda y mi madre no habló más con mi padre hasta que regresaron. No le volvió a gritar hasta a la vuelta en la autopista. Por poco se estrella contra un camión. Así no se imaginaba Carly unas vacaciones. La abuela había escrito en un papel: bono para Carly y la abuela. Veraneo para 2 personas del 14 al 28 en First in World, autorizado y con el visto bueno de la abuela. Carly lo leyó y le pareció raro. La abuela, mientras él leía, no cesaba de preguntarle: ¿qué te parece, Carly? ¿Qué te parece? ¿Dónde está eso de First in World? ¿En pleno bosque?, preguntó Carly al cabo de un rato. En el bosque de Baviera, respondió la abuela. Y pasa el tren, que es lo más importante. Así nos tendremos que coger el autobús. Yo todo eso no lo conozco. Fraulein Plus, la que viene siempre a tomar café, estuvo allí de vacaciones y nos ha reservado alojamiento. No está mal de precio, todavía podemos permitirlo. Fraulein Plus dice que son granjeros, de verdad, gente amable. Una semana antes de la partida no había forma ya de frenar a la abuela. No paraba de hacer y deshacer maletas. A Carly, que le decía que no fuera tan tonta de empezar a hacer ya las maletas, lo echó del cuarto. Tú no lo comprendes, le dijo. Yo es que he perdido la costumbre de viajar. Con una maleta sobra, dijo Carly. Yo no tengo que llevarme tantas cosas. El tren salía a las 6 de la mañana. La abuela se levantó en plena noche y a las 3 despertó a Carly. La abuela había acabado de vestirse para el viaje. Carly no la había visto nunca de aquella forma. La abuela llevaba un traje con una falda que le llegaba casi hasta los tobillos. ¿No puedes acortarte un poco la falda?, le dijo Carly. Lástima de tela, dijo la abuela, y además está de moda. La abuela llevaba también un sombrero nuevo o viejo, uno de todos modos, que nunca se ponía. La abuela solía usar pañuelos de cabeza. El sombrero incluía una aguja enorme con una perla. ¿Vas a pinchar a la gente?, le dijo Carly. Es un alfiler de sombrero, dijo la abuela. Se llevan así y ya está bien de moda. Carly se vistió. El café se lo tomaron de pie. Comieron pan con mantequilla y poco antes de las 4 la abuela dijo: ahora tenemos que irnos. Carly preguntó si había tranvías. Hay que ir a pie hasta la estación, respondió la abuela. La maleta pesa mucho, exclamó Carly. Tengo un arma secreta, dijo la abuela. La abuela arrasó escaleras abajo el maletón, con un paraguas atados y el bastón del abuelo, y cuando llegó abajo lo puso a su lado, en la acera, y salió andando con él. El maletón llevaba unas nuevecillas por la parte de abajo. Era del abuelo, dijo. A Carly de pronto le pareció todo fenomenal. Llegaron a la estación demasiado temprano y la abuela tuvo tiempo de examinar detenidamente cada uno de los andenes y de leer todos los letreros. Al final todavía no estaba segura de si su tren salía efectivamente del andén a las 6. La abuela preguntó a 5 ferroviarios, uno tras otro,
y a todos le respondieron lo mismo. Carly terminó por enfadarse. ¿Cómo preguntas a uno más? Me marcho. El viaje en tren resultó muy divertido. La abuela llevaba abundantes provisiones que compartía con todo el compartimiento. Al cambiar de tren ya no tenía tanto miedo. En First in World preguntó en la taquilla de la estación la dirección del granjero y si estaba lejos. A pie 2 horas y pico, dijo el taquillero. Carly se sintió enfermo. Estaba seguro de que la abuela pondría el maletón sobre el asfalto y andaría con él kilómetros y kilómetros, pero la abuela tenía ya cierta práctica en la de los viajes. ¿Hay alguna forma de ir?, preguntó. ¿Tiene usted un autobús desde la misma estación? Si se da prisa lo cogerá todavía, dijo el taquillero. ¿Qué línea es?, preguntó la abuela. Es el único autobús que hay delante de la estación, le explicó el hombre. Y así llegaron sin más problemas a la granja. No era una granja de verdad. Tenían unas cuantas vacas, pero más habitaciones que vacas. Y en las habitaciones mucha gente, que pasaba allí las vacaciones. Estos campesinos con sus vaquitas, explicaba luego la abuela, al contarle las vacaciones a sus amigas. Y a nosotros nos ordeñaron bien. Su cuarto tenía solo uno. No era muy grande y estaba debajo del mismo tejado. El cuarto de baño se encontraba un piso más abajo y la abuela se quejó de que no podía andar todas las noches dando vuelta como un fantasma por la casa. Entonces le hará falta a usted un don Pedro, dijo la granjera del mal humor. Carly, que no tenía ganas de preguntar, se imaginaba que un don Pedro debía ser una especie de acompañante que la protegiera. La abuela se rió cuando Carly se lo dijo. Lo que ha querido decir esa es que necesito un orinal. A Carly le pareció una mala jugada de la patrona. La abuela efectivamente se paseaba todas las noches por la casa. Metía ruido, gemía y despertaba a casi todo el mundo. Carly estaba seguro de que lo hacía solo para que se enfadara la patrona. Hasta entonces la abuela había procurado siempre mantener a Carly alejado de su cuarto. Ahora vivían juntos y tenían que dormir por primera vez en la misma habitación. A Carly le daba miedo. La abuela, sin embargo, lo arregló de forma que Carly durmiera ya cuando ella salía por la noche al cuarto. En la sala de estar de la granja había un televisor ante el que se sentaban todas las noches los huéspedes. Y la abuela también. Carly tenía que subir a acostarse 2 horas antes como mínimo de que se terminara el programa. Algunas veces estaba todavía despierto y oía cómo se desnudaba la abuela. No acababa nunca. Carly se imaginaba que la abuela debía llevar 4 o 5 vestidos, uno encima del otro, o en aguas, puesto que ninguna persona normal tardaba tanto tiempo en desnudarse. Tan pronto como se metía en cama, la abuela se dormía enseguida y roncaba. No roncaba de verdad, era como una especie de jadeo. Carly lo escuchaba y no conseguía volver a dormirse. A la mañana siguiente, sin embargo, la abuela insistía en que había dormido pésimamente y en que había oído a Carly dar todo el tiempo vueltas en la cama. Cuando Carly entonces le decía: yo estaba reposando y muy tranquilo, la abuela replicaba: ¿qué sabrás tú si has dormido como un lirón? Los huéspedes eran casi todos gente mayor. Había solo 2 niños. Uno era de Wuppertal y que se llamaba Bert y tenía 1 año menos que Carly, y el otro era de Berlín, tenía ya 14 años y se aburría. Carly iba con Werner a los establos y al granero y se inventaban los dos muchos juegos imposibles de jugar en la ciudad. A Carly Bert le pareció simpático, a la abuela también, pero su madre es una cursi, decía. Carly no entendía muy bien lo de cursi, pero no se atrevía a preguntar. Cuando la abuela se expresaba así, no solía anunciar nada bueno. La abuela se enfadó con la granjera por culpa del café de resuelo que le servían por las mañanas. La abuela decía que no se podía beber, que era agua sucia y que se sentía mal todo el día por culpa del brebaje. La persona cogió un enfado terrible y dijo que era la primera vez que lo oía, que había tenido un montón de huéspedes, pero ninguno hasta ahora tan descarado. Luego aseguró que el café era bueno y fuerte,
La abuela sonrió maliciosamente y pronunció la frase que acabó de sacar de quicio a la granjera. Lo más probable es que moje usted un rabo de vaca en el agua hirviendo. ¿O a eso sabe su café? La patrona invitó a la abuela a que abandonara inmediatamente la casa. La abuela dijo que ni pensarlo, que ella y su nieto eran huéspedes de pago. Por eso se quedaron. A la abuela le pareció que el café se volvía todavía peor. Ahora la mujer esa se venga de mí, dijo. En la única excursión larga que hizo con Carly, la abuela se cayó a un profundo silo de nabos forrajeros, que no se veía apenas porque estaba cubierto con pacas de paja. La abuela tampoco lo hubiera visto porque iba corriendo detrás de una mariposa. De pronto desapareció. Carly la oyó gritar desde las entrañas de la tierra. No, no, gritaba, gemía. Carly se quedó confundido y sin saber qué hacer. Mientras la abuela vociferaba, era señal de que las cosas iban bien. Cuando se echaba a gemir, es que le ocurría algo serio. ¿Dónde te has metido, abuela?, exclamó Carly. ¿Es que no lo oyes, imbécil?, contestó la abuela. Carly se dio cuenta entonces de que no le había pasado nada. Se asomó al borde del foso, vio un agujero entre el heno y oyó resollar a la abuela mientras iba ascendiendo a duras penas. ¿No puedes ir a buscar una rama?, le dijo la abuela. ¿Para qué?, dijo Carly. No me hagas preguntas tontas, Carly. Por favor, para sacarme. Ahora voy, dijo Carly. Carly encontró una rama larga, media podrida, y la metió en el foso. Sintió al otro lado el enorme peso de la abuela. Tira de una vez, le gritó la abuela. Carly tiró y se rompió la rama. Y la abuela empezó de nuevo a lamentarse. Contigo no hay manera, niño. Al cabo de un rato, tras un largo silencio que asustó a Carly, se la oyó apilar nabos. ¿Qué haces?, preguntó Carly. Una escalera, dijo la abuela. Por ella fue subiendo entre suspiros. Al poco rato la abuela asomaba de la tierra hasta media barriga. Lo miró indignada y preguntó, ¿y ahora qué? ¿Vuelo o no? No sé, dijo Carly. La abuela trató de volar, saltó, se agachó al borde del foso, estiró la pierna como una rana y fue saltando poco a poco. A Carly le entró toda la risa. La abuela se quedó primero de rodillas, se levantó luego, se limpió la falda y le soltó una torta a Carly. Encima que te rías, le gritó, ya está bien de vacaciones, las últimas. Por la noche en la sala de estar, la abuela contó la historia de una forma muy distinta a como había sucedido, mucho más interesante y con más suspense. Sobre todo, lo de cómo volvió a salir de entre las nabos, de un solo salto según ella. Así es, como un brinco, yo todavía, dijo. ¿Como lo vieja que estoy? A Carly le molestó que la abuela contara mentiras. Por la noche Carly se despertó y la abuela le preguntó que por qué no dormía. Carly hubiera podido responder que tenía la nariz tapada, porque hoy has contado una mentira, abuela. La abuela se puso a reír. Mira, Carly, cuando a una le pasan tan pocas cosas como a mí, hay que fantasear un poquito, ¿no te parece? Carly no estaba de acuerdo. Fueron en efecto las únicas vacaciones que pasaron juntos. Con el tiempo la abuela fue inventándose nuevas historias de ese verano, despampanantes aventuras, y Carly se acostumbró a haber vivido todo el montón de cosas que se le ocurrían a la abuela. Tampoco le echó más en cara sus mentiras, ya que no viajaba, que se desahogara por lo menos. La asistente social va a ver a la abuela. Carly estaba en terreno, pero las cosas en la escuela no iban bien del todo. La abuela le ayudaba a hacer los deberes. A veces no podía más y decía, me dan dolor de cabeza estas tonterías. ¿Por qué tendréis que aprender tanto, pobrecito? Carly en eso estaba de acuerdo, así que decidió darle menos deberes a la abuela y descuidarlos él también. La mitad como mínimo no los hacía. Frau Riener, la maestra, se lo consintió a regañadientes durante algún tiempo. A las 3 semanas, sin embargo, le dio una carta para la abuela. Carly la echó a una alcantarilla, pero por la noche le entraron los remordimientos y le dijo a la abuela, oye, abuela, he tirado una carta para ti. La abuela quiso saber de quién era.
De Frau Riener, dijo Carly. ¿Sabes lo que ponía?, preguntó la abuela. No, no, dijo Carly. Entonces se lo preguntas mañana a Frau Riener, le ordenó la abuela. A Carly le entró todo el miedo y se echó a llorar. Mañana iré yo, dijo la abuela. Mañana no es un día de visita, dijo Carly. Me da igual, dijo la abuela. De alguna forma tengo que saber lo que me han escrito. La abuela se presentó en plena clase, abrió la puerta y se plantó en el aula. Carly a poco se le cae del banco la vergüenza que le dio. Sus compañeros apenas si podían reprimir la risa. La abuela, en cambio, se quedó tan seria y Frau Riener, desconcertada, le preguntó a la abuela de qué era lo que le traía por allí. La carta, dijo la abuela. Mala cosa, ¿verdad?, dijo Frau Riener. Eso me parece también a mí, dijo la abuela. Habrá que ponerle remedio, dijo Frau Riener. ¿A qué?, preguntó la abuela. ¿Es que no he mentido usted la carta? ¿O no la ha entendido?, preguntó Frau Riener. No, no, lo que pasa es que no la he leído, dijo la abuela. ¿Cómo puede usted entonces venir a verme si no la ha leído?, se admiró Frau Riener. Porque se ha perdido. ¿No se la llevó Carly? Desapareció sin dejar rastro, dijo la abuela. Se me habrá traspapelado por ahí. Carly en aquel momento la quiso más que nunca. Frau Riener salió con la abuela del aula, volvió al cabo de unos minutos y le acarició la cabeza a Carly. Ya lo arreglamos, dijo. Carly se quedó intrigado y deseando saber lo que le había contado Frau Riener a la abuela fuera de la clase. La abuela resolló de nuevo. No haces los deberes, Carly, o la haces a medias y siempre lo haces mal. Tú sabes hacerlos, dijo Carly. Yo no voy a la escuela, dijo la abuela. Pero tú eres vieja, abuela, tú tenías que saberlo todo, dijo Carly. Me he olvidado de muchas cosas, dijo la abuela. La abuela y Carly estuvieron viendo la forma de hacer los deberes sin cometer demasiada falta. La abuela suspiró. Tendré que aprender contigo y con tus libros, Carly. Quizá fuera el asunto de la carta el que le llevó a casa del asistente social. La escuela debió habérselo comunicado. La protección de menores, puesto que el director y la maestra sabían que Carly era huérfano de padre y madre y estaba bajo la tutela de la abuela. Tal vez quisieran verificar cómo hacía Carly los deberes, si tenía un sitio tranquilo para estudiar y si la abuela estaba en condiciones de ayudarle en caso necesario. Sea como fuere, la cuestión es que se presentó la asistente social. Tenía muy buen aspecto y llevaba los ojos muy maquillados, con sombras de color verde. A Carly le gustó, a la abuela no. A la abuela lo que más le hubiera gustado hubiera sido echarla por la ventana. La asistente social se sentó en la mesa de la cocina y la abuela frente a ella. Carly se había refugiado en el sofá. La asistente social preguntaba muchísimo por qué Carly, después de la muerte de sus padres, había sido recogido por la abuela, si tenía parientes más jóvenes, si la abuela había padecido enfermedades contagiosas o si tenía que ir a menudo al médico, si Carly tenía dificultades con la lectura o no, o si disponía de un cuarto para él solo. La abuela, haciendo rechinar los dientes, la llevó por todo el piso, le enseñó la cama de Carly y le dijo: bien mullida y bien limpia está esta cama. En la cocina levantó la tapadera de la olla y dijo: y de comer se le da también, como Dios manda. La señorita sentía todo. La abuela no podía reprimir la ira. Volvió a empujar a la joven hasta la silla. La sentó, dejó caer los brazos sobre los hombros del asistente social. Le sopló en la cara y dijo con una voz muy baja: bueno, señorita, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Le parezco una bruja como la de los cuentos? ¿Cree usted que soy tonta? ¿Me caigo de vieja? ¿Le he enseñado el trasero a algún vecino? ¿Ha robado Carly o qué? La señorita trató de sonreír. Lo consiguió a duras penas y replicó igual de bajito: no se trata de eso. La escuela se ha interesado por Carly, Frau Witte, porque no hace bien los deberes. Entonces creímos que... ¿Qué es lo que creyeron?, preguntó la abuela. Bueno, pues que en estas circunstancias usted, con sus arreglos... La abuela se echó a gritar: yo ya hace tiempo que no estoy para arreglos, señorita. ¿Usted qué se ha creído? Carly trató de escabullirse del cuarto,
La abuela lo agarró y dijo: tú quédate aquí, Carly, tienes que oírlo. ¿Me hace falta un testigo? Desde que la abuela andaba por los negociados, quería siempre tener testigos. Es muy importante, decía, después le toman el pelo a una. La señorita estaba tan asustada que dejó de hablar de los arreglos y afirmó que le parecía todo bien, pero que pasaría a verles cada 2 meses y en ese caso necesario les ayudaría. La abuela se puso más amable, pero dijo aún: hasta el presente nadie me ha ayudado. Y ahora es tarde. Carly ya ha pasado lo peor. La señorita añadió todavía algo que hizo estremecer a Carly. Podría ocurrirle a usted cualquier cosa, o podría ponerse tan enferma que hubiera que llevarla al hospital. ¿Qué hacemos entonces con el niño? La abuela la empujó más allá de la puerta y respondió: imposible. Es imposible, se lo repetía a Carly cada vez que se imaginaba que una ambulancia iba a llevarse cualquier día a la abuela, o incluso que se moría. Imposible. Puede ser que me equivoque con Carly. Encima lo de la carta, ¿es que soy quizás demasiado buena? ¿Qué significa buena? Yo prefiero hablar con él que gritarle. Gritarle también me cansa. Soy buena con él porque lo quiero. También dicen que educar con amor es lo mejor del mundo. ¿No va a gastarse ahora? El chico miente y se descarria. Tonterías, hablaré con él. Le apretaré un poco las tuercas y le enseñaré a no tener miedo de los tutelar, ni de las asistentes sociales, ni de todos esos jaleos. Si son nosotros dos, no más, no marchan bien las cosas, ¿con quién han de marchar bien entonces? Ahora exagero, lo sé, pero me ayuda. Los miedos de la abuela. Tampoco es que la abuela abuse de la bebida, no, pero en el aparador guarda una botella de aguardiente, que Carly cuando mira ve ir vaciándose poquito a poquito. La primera vez que Carly le preguntó a la abuela por la botella, la abuela se enfadó con él. No me gusta que andes fijoneando, Carly, y además, ¿qué quiere decir eso de beber? Un traguito solo cada día, o 2 veces, 2, murmuró luego. Carly tampoco quería decir que la abuela se emborrachara. Carly a la abuela nunca la había visto bebida, como a los vecinos, a veces, o a la vieja Frau Lederer de la buhardilla. Lo único que le interesaba era saber por qué se lo ocultaba. ¿Por qué escondes la botella, abuela?, le preguntó. La abuela se sentó en el sofá. A Carly le tocó también sentarse, aunque no tuviera ganas. A lo mejor la abuela le contaba una de aquellas historias de otros tiempos, una por lo menos que no conociera, confió Carly. Empezaba efectivamente como una historia. Tu abuelo, Carly, algunas veces empinaba bastante el codo. De vez en cuando te diré que hasta llegaba a casa a 4 patas, y yo entonces me juré no probar en la vida esos brebajes. Incluso cuando nos invitaban o cuando celebrábamos cualquier cosa, yo la bebida apenas la tocaba. Ahora es diferente y ocurrió de una forma bien sencilla. El día en que murió el abuelo yo daba vueltas por la casa queriendo poner orden y enredándolo todo, en realidad mucho más de lo que estaba. En la mesilla de noche del abuelo encontré por casualidad 2 botellas de aguardiente y en medio de toda la tristeza me quedaron fuerzas todavía para ponerme furiosa. Abrí una de las botellas y me bebí un buen trago, como para contrariar al abuelo. ¿Y sabes tú lo que pasó, Carly? Me sentó muy bien. Me dije que era estupendo para matar las penas. Y desde entonces me las mato con una copita o 2, sobre todo cuando me entra el miedo.